Todo preparado en Venezuela para que este domingo sean los ciudadanos quienes en las calles decidan si apoyan o no una asamblea constituyente. Yo quiero decirle a los empleados públicos, yo quiero decirle a los venezolanos, a los militares, vayan y voten este domingo por ustedes, por su libertad. Pese a ello, Nicolás Maduro insiste en desconocer la consulta popular y de manera autoritaria convoca unas elecciones para que el próximo 30 de julio sean elegidos los delegados constituyentes del chavismo. Levanten la mano los que no van a votar el domingo 30 de julio. Son libres, pero tienen que saber que el 30 de julio se define el destino de Venezuela. Si queremos paz o va a haber una guerra en este país. En las calles las protestas completan 104 días y son ya 94 las personas que han perdido la vida como consecuencia de la brutal represión. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Desde Roma, Italia, Leopoldo López Gil, padre del preso político Leopoldo López, habla sobre el significado que tiene la prisión domiciliaria que le fue concedida a su hijo, quien permanecía en la cárcel de Ramo Verde desde hace 3 años y 4 meses, y el impacto que tiene este hecho en la solución de la crisis que enfrenta Venezuela. El expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, quien es uno de los 5 exmandatarios que serán observadores internacionales del proceso electoral de este domingo, explica la importancia que tiene para Venezuela la consulta popular y las consecuencias que tendría para el país el desconocimiento de dichos resultados. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. En la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: pasan las horas y la tensión en Venezuela crece. El domingo serán los ciudadanos quienes pasarán de las protestas a los votos. En una consulta popular sin antecedentes, podrán apoyar o rechazar en las urnas la Asamblea Constituyente que convocó el régimen chavista. El punto clave de la noticia: Nicolás Maduro persiste en aferrarse a una nueva constitución para evitar, o lo que han dicho muchos, para retrasar su caída del poder. Él y los demás integrantes del régimen no solo anticiparon que desconocerán los resultados de la consulta popular, sino que ratificaron que pese al resultado que deje el proceso electoral de este domingo, persistirán, pase lo que pase, en la convocatoria de una asamblea que redacte una nueva constitución. Leopoldo López pasó de una celda en la cárcel de Ramo Verde a su casa. La medida de arresto domiciliario fue emitida en uno de los momentos más convulsionados que haya podido enfrentar el régimen chavista en sus 18 años de existencia. Ya son 104 días de protestas ininterrumpidas en las calles. Perdigones a mi casa, no puede ser posible que les pedí que no atentaran contra nosotros por una bebé de 6 meses. Protestas que, como podría quizá esperar el gobierno de Maduro, tampoco logró desactivar con el traslado de López a su casa. Miles de ciudadanos siguen cumpliendo una cita diaria en las calles, exigiendo libertad, libertad plena. No solo para los presos políticos, sino para todo un país preso de la crisis económica y social y con una democracia rota. La brutal represión a las manifestaciones parece haberse convertido en una imagen cotidiana, así como las detenciones arbitrarias. Al menos 232 personas están detenidas ilegalmente sin petición fiscal. La batalla hoy es por salvar a nuestra Venezuela de la agresión fascista, imperialista, del odio, de la intolerancia. Mientras Maduro sigue aferrado al poder, las muertes violentas en hechos relacionados con las protestas tampoco cesan. El miércoles, la cifra de víctimas fatales subió a 94 con el fallecimiento de la profesora Janet Angulo. La educadora de 55 años, ya jubilada, fue alcanzada por una bala mientras corría a buscar refugio en su casa en medio de detonaciones en el Tocuyo, estado Lara. En
en medio de este lamentable panorama, también hay noticias esperanzadoras. Óscar Navarrete logró salir del estado de coma en el que se encontraba hace 40 días. El joven de 18 años fue impactado en su pecho con una bomba lacrimógena durante una manifestación en el oriente de Caracas. Inmensamente agradecido por todo lo que hicieron por mi hijo, por toda la colaboración que nos han prestado, el apoyo incondicional. Hoy los invitamos a que participen de este programa La Noche, utilizando el hashtag numeral La Noche Consulta Popular, y también pueden responder la siguiente pregunta a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Qué cree usted que sucederá en Venezuela si Nicolás Maduro logra imponer esa asamblea constituyente? En este momento él está desconociendo esa consulta popular que los venezolanos han sacado adelante y que votarán el próximo domingo. Quiero en este momento integrar a uno de los protagonistas de esta noticia. En Roma, Italia, pese a que es de madrugada, nos está acompañando Leopoldo López Gil. Él es el papá del preso político y líder opositor venezolano Leopoldo López, quien hace pocos días logró salir de la cárcel de Ramo Verde luego de haber estado allí durante 3 años, 4 meses y 28 días. No recuperó su libertad, pero por lo menos en ese momento está con su familia. Le han entregado la prisión domiciliaria. Señor Leopoldo, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, muchísimas gracias por su invitación. Señor Leopoldo, la primera pregunta que le quiero hacer en este momento, en esos diálogos que usted ha logrado sostener como papá con Leopoldo López, con su hijo, ¿cómo lo percibe usted en este momento, ya a pocos días de que se cumpla esa primera semana de cárcel domiciliaria que logró este preso político en Venezuela? Bueno, si tuviera que usar un calificativo para describirlo en una sola palabra, yo lo creo, felicidad es la única que le puedo decir, porque está rodeado de lo que él más quiere, que son sus hijos y su esposa, en su casa, y después pues, ha podido hablar con su madre, está también su madre allí. La verdad es que después de 3 años y medio de haber estado en esa experiencia tan horrible, sí, creo que en este momento la felicidad es lo que describe mejor sus sentimientos. Usted como papá, como padre, ¿cómo analiza o qué impacto cree usted que tuvo la cárcel de Ramo Verde en Leopoldo López? El hecho de haber estado de manera injusta en una prisión, como lo dije al comienzo, por cerca de 40 meses. ¿Qué diferencia hay entre ese hijo que se fue en el 2014, que fue encarcelado en febrero de 2014, y el hijo que sigue privado de su libertad, pero que hoy nuevamente está con su madre, su esposa y sus hijos en casa? Bueno, la verdad es que yo lamentablemente no, por razones que usted conoce, no he podido darle el abrazo personalmente. En las conversaciones que he tenido, lo único que le puedo decir es que es una persona pausada, y tal vez estos 3 años es como que se hubieran metido una máquina del tiempo y le hubiesen hecho envejecer muchísimo, porque tiene ya esa madurez que tenemos los viejos como yo, de escuchar y tener la paciencia que los jóvenes a veces no tienen. Le voy a hacer una pregunta que muchos también han planteado en este momento. Leopoldo López sigue en prisión domiciliaria. Ha salido de la cárcel de Ramo Verde. Usted como papá y en general el resto de la familia de Leopoldo, ¿tienen que agradecerle hoy algo a Nicolás Maduro? No, en absoluto. Yo no tengo por qué agradecer nada. Mire, yo soy una persona, primero soy un cristiano y como tal sé perdonar. Yo puedo perdonar y sé perdonar, pero una cosa es perdonar y otra cosa es agradecer. Creo que hay 2 conceptos distintos. Uno tiene que dar las gracias por cosas inmerecidas, y la libertad no es algo que es inmerecido, es algo que es natural en el hombre.
Es lo contrario. El haber perdido la libertad creo que es algo que uno debe reclamar siempre. No, y de hecho, Leopoldo López sigue preso. Lo que pasa es que en este momento lo está en su casa. Es una prisión domiciliaria, pero continúa con esa condena intacta. Y por supuesto continúa siendo uno de los cientos de presos políticos que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Señor Leopoldo López, ¿por qué cree usted que el régimen chavista tomó esta decisión de sacar de la cárcel a su hijo? Mire, yo lamentablemente no tengo dotes de clarividente y no puedo interpretar las mentes de otros, pero yo supongo que es un reconocimiento al liderazgo que tiene Leopoldo, y si quieren comenzar a discutir seriamente sobre qué es lo que está pasando en Venezuela y cómo se puede retomar un rumbo hacia la democracia, la paz, la libertad, el bienestar, pues tienen que hablar con el liderazgo natural y no inventarse un liderazgo. Usted también en una de esas respuestas me decía que aún no le ha podido dar ese abalazo a Leopoldo López. Él añora en este momento un abrazo de su padre, un abrazo que usted quisiera entregarle, pero no puede hacerlo porque no puede regresar a Venezuela, y su hijo Leopoldo López tampoco puede salir de esa prisión domiciliaria, no puede salir de su casa. Quisiera que usted explicara a nuestros televidentes por qué ese abrazo físico no se puede dar en este momento. Exactamente cuál es la persecución judicial de la cual usted es objeto en este momento. Pues yo tengo un juicio pendiente en Venezuela, incoado por el señor Diosdado Cabello por difamación e injuria, puesto que yo pertenezco al consejo editorial de un diario muy respetado en mi país, que es el diario El Nacional, que no hizo otra cosa sino publicar algo que ya había sido publicado como noticia en el diario El ABC de Madrid, también fue publicado en el Washington Post y en el New York Times. Esta noticia daba cuenta que se había abierto un juicio y una averiguación en un tribunal del estado de Nueva York sobre el tema del narcotráfico desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Y una de las personas investigadas era el entonces presidente de la Asamblea Nacional, el señor Diosdado Cabello. Y lamentablemente pues esto generó esta reacción por parte del señor Cabello, y estamos pendientes de ese juicio, que nos tienen con prohibición de salida al país, un régimen de presentación y una serie de condiciones pues, que dificultan el movimiento libre como lo debería tener yo. Estamos hablando con Leopoldo López Gil, es el papá de Leopoldo López. Hace más de 3 años, exactamente 40 meses y 28 días, su hijo Leopoldo López fue encarcelado en medio de esas fuertes protestas con las que comenzó el 2014 en Venezuela. Incluso él fue acusado y en ese momento tiene una condena, una sentencia por el supuesto delito de instigar a la violencia. Así lo dijo Nicolás Maduro. 3 años y medio después, Venezuela ya completa 104 días protestando en las calles. 94 personas hay en este momento, o sea, 94 personas perdieron la vida en este momento. Hay muchos presos políticos, más de los que existían en el 2014. ¿Qué papel cree usted que puede jugar su hijo en este momento específico de la historia de Venezuela? Bueno, no, yo creo que no es mi hijo el que puede jugar un papel. Yo creo que es el gobierno que tiene que reunirse con los líderes de Venezuela y llegar a acuerdos, que es lo que están pidiendo esas manifestaciones. Mire, son 100 días que han costado muchísimo a Venezuela. Hay más de 100 muertos por la represión brutal que ha tenido el gobierno a bien usar para tratar de disolver estas manifestaciones. Y lejos de bajar la voluntad
el pueblo ha seguido cada vez más, con más intensidad, manifestándose. ¿Por qué no se van a manifestar cuando tienen un gobierno que les ha privado de alimentos, les ha privado de medicinas, les somete a una inflación como ningún otro país en el mundo? Estamos ya azotados por la inseguridad, por falta de organización en el Estado, y estamos viendo prácticamente lo que podría llamarse una anarquía institucional, donde se tiene una fiscal general que declara que el llamado del presidente a un constituyente es ilícito, y el presidente trata de dar un golpe tratando de anular la autoridad del Poder Legislativo mediante el uso del Tribunal Supremo Judicial. Bueno, ante todas estas situaciones y el malestar que continuo en nuestro país, es lo que se está moviendo para que la gente salga a las calles a protestar. Yo creo que esto es algo que debe pensar muy bien el señor Maduro y su gabinete. En febrero del 2014 fuimos testigos del momento de su entrega a la justicia chavista, cargando en sus hombros los colores de su país. También seguimos su cuestionado juicio y registramos su insólita condena a 13 años y 9 meses de prisión. ¿Estará usted aceptando que este es un juicio en donde aquí no se decide nada? Lo vimos aferrado a los barrotes de su celda y protestando dentro de ella. Le mandamos un saludo y le recordamos que nuestra lucha es muy concreta, muy clara. Incluso recibimos una carta de su puño y letra. En un año que llevo preso no me han permitido visita más allá de mi familia directa y abogados. Hemos tenido momentos de mucha tensión. En una oportunidad el director de la cárcel ordenó que nos lanzaran excremento humano por la ventana. También registramos la incansable lucha de su esposa por decirle al mundo que en Venezuela la justicia era injusta. Papi. ¿Ese es tu papi? Sí. ¿Y tú lo abrazas ahí? Eso y mucho más sucedió durante estos 3 años y 4 meses hasta que reapareció desde el tejado de su casa, vistiendo una franela blanca y una vez más con los colores de su país sobre sus hombros. Sorpresivamente, había recibido detención domiciliaria. Leopoldo López estaba supeditado a lo que decidiera la justicia, o mejor, a lo que decidiera el presidente Nicolás Maduro, quien reiteró en numerosas ocasiones que el líder opositor era culpable de los hechos violentos durante las protestas del 2014 y hasta lo bautizó como el monstruo de Ramo Verde. Ahora, como le estamos tocando el niño de sus ojos, él creía que era intocable, pues. Aunque el motivo oficial es que Leopoldo López recibió este beneficio por irregularidades sobre la distribución del expediente a un tribunal de ejecución y también por razones humanitarias, la decisión surge en medio de varias coincidencias. Una de ellas, la gran marcha convocada por el próximo 16 de julio, que tiene todas las características de un paro nacional, además del objetivo de que sean los venezolanos quienes aprueben o desaprueben la conformación de una asamblea constituyente. Para que sea el pueblo quien decida el rumbo que debe asumir el país. Otra de las coincidencias no son más que los 104 días de protestas ininterrumpidas que tienen bajo la mira de la comunidad internacional al gobierno de Nicolás Maduro, y quizá con la detención domiciliaria a Leopoldo López lo que quiere el régimen es enviar un ramo de olivo para desactivar las manifestaciones. Habrá que esperar qué repercusiones tiene el hecho de que Leopoldo López ya esté en su casa, sobre todo cuando ya aseguró que no callará y luchará por los más de 430 presos políticos que tiene el régimen chavista.